Amigos y hermanos, un gusto volver a reencontrarnos desde aquí con Adalí Díaz en su canal por YouTube y por Facebook. Les doy la bienvenida muy especial una vez más y puntualmente quiero hablar de la conciencia. En el pasado siglo, exactamente en África, en la tribu de Molokai, fue enviado un misionero llamado Damián. Permaneció ahí por muchos años. Nadie quería acercarse a este lugar debido a que los integrantes o los habitantes de esta tribu estaban sufriendo de lepra. Increíble, siglo XX, imagínense, siglo pasado. Y fue enviado ahí, nadie quería ir y él definitivamente estuvo por 13 años, hasta que finalmente la enfermedad de lepra también le alcanzó. Una vez, un día, accidentalmente en sus pies le cayó mucha agua hirviendo y él se asustó tremendamente como cualquiera, pues eso provocó un terrible dolor. Luego de 40 segundos comenzó a llorar al darse cuenta que no le había causado ningún dolor, ningún ardor, lo que supuestamente una olla de agua hirviendo le hubiera causado en sus pies. Comenzó a llorar porque sabía que la muerte había empezado a llegar y la sensibilidad de sus órganos se estaba perdiendo. El apóstol Pablo dice de esta forma también en Efesios 4:19 que muchos perdieron toda clase de sensibilidad, entenebreciendo los pensamientos. Y esto me refiero más que todo al hablar de la conciencia. ¿Por qué? Porque es una voz que nos está hablando constantemente cuando estamos haciendo o vamos a hacer o queremos hacer lo malo. Yo recuerdo el pasaje más conocido que todos quieren contrarrestar y no les gustaría saber de que cuando Adán faltó al mandamiento de Dios de no tocar el huerto, de no tocar el árbol, la fruta del árbol en el huerto del Edén, Adán se escondió y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Algunos piensan que Dios es un viejito que le falta la vista o no sabe. Un momento. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Desde he aquí que la palabra aún no está en mi boca y tú ya lo sabes todo, dijo el rey David. Pero lo que él quiso decir cuando la voz se paseaba era la voz de la conciencia que estaba dentro de Adán mismo. ¿Dónde estás tú? Le está diciendo, ¿qué has hecho? Cuando Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra semejanza, la semejanza de Dios es que somos con los sentimientos, con detalles y pensamientos y voluntades personales, y que eso nos permite tener el libre albedrío para decidir. Por tal manera, algunos dirán, ¿por qué Dios puso el árbol entonces allí si el hombre es cabezón? Sí, yo sé que es cabezón. ¿Por qué no mata al diablo? ¿Por qué no apaga el agua de fuego del infierno? Eso tú lo quieres para aplacar tu conciencia debido a la maldad y entenebrecimiento que hemos hecho a nosotros mismos. Pero Dios nos hizo esa parte de Dios que tenemos, es la parte del libre albedrío, del libre deseo y del libre pensamiento y libre punto de decisiones para nuestras vidas. Eso Dios puso en el hombre, por eso quiere que de voluntad propia, de amor propio, de conciencia propia, decidamos servirle y amarle y adorar el nombre de Dios. Adán decía, la voz de Dios decía en el huerto y dentro de Adán también, ¿dónde estás tú? Esa misma voz también te está diciendo, ¿en qué andas hoy, muchacho, muchacha, varón, anciano, joven, niño? ¿En qué andas? ¿Dónde estás? ¿En qué te has metido? No nos hagamos, como dicen en un país de Puerto Rico, los chivos locos, o no nos hagamos los locos, como decimos en otras partes. Nosotros bien sabemos, nuestra conciencia misma nos dice cuando fallamos, cuando estamos metidos en cualquier berenjenal, por así decirlo así, o cualquier enredo, cuando tenemos que tapar una cosa para abrir otra cosa y cada vez nos vamos enrollando y metiendo cada vez en lo peor. El peso de las circunstancias y de la conciencia es un peso que lleva la culpabilidad. En la Biblia hay un hombre muy conocido, muy criticado, muy cansado para los predicadores, es el apóstol Pedro. El haberle negado a Jesús le hacía un dolor de conciencia horrible y terrible. Hay muchas historias que se pueden decir acerca de él, los que han leído o hemos leído la enciclopedia sagrada, su muerte
pies para arriba en una cruz, las líneas negras provocadas por la urea que contiene las lágrimas que marcaron su rostro y cualquier cantidad de cosas debido a la negación. Pero la conciencia estuvo siempre con él y el momento que se encontró con Jesús no le reprochó lo contrario, sino que le dice: quiero saber si simplemente me amas. Y eso es todo lo que Dios quiere saber para ti. Si tú realmente estás siendo culpable y quieres hasta quitarte la vida en algún momento y te metes en diferentes vicios para aplacar o apagar la conciencia, Dios tiene una pregunta para ti, a tu conciencia. Y te dice: ¿me amas? Pedro es el mejor ejemplo de esta gracia y misericordia de Dios. A pesar del reproche que él mismo se podía poner, Jesús no le reprochó, sino que le dice: apacienta, pastorea y sigue adelante, porque vamos a seguir trabajando contigo. Dios se empecinó en ti y Él te ama. Así que esa conciencia hoy tráela a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Y te aseguro con toda seguridad y confianza que Él te va a recibir a ti, los brazos abiertos, y te va a decir: tú eres mi hijo y yo te amo a pesar de cualquier circunstancia y de cualquier conciencia. Porque dijo el rey David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú eres parte de esta creación que vivimos con este libre albedrío. Así que vuelve a los pies del Señor y ven con amor profundo. Dile: Señor, perdóname, yo me rindo a ti y quiero servirte de todo corazón. Te agradezco que vengas a los pies de Cristo y que hacerte, que lo hagas de todo corazón y que tu conciencia le digas: Señor, haz que esta voz me grite cada día más fuerte dentro de mí. Sí, para que cuando quiera hacer lo malo, pues la voz me detenga y pegue gritos dentro de mi corazón. Así que es un buen pensamiento para el día de hoy. Manos a la obra, que Dios te bendiga.